Hay personas que ven al cristianismo o piensan acerca del cristianismo como un buen consejo, solamente, ¿no? Un buen consejo para las personas que quieren hacer el bien o que son de buena voluntad. ¿Es este el significado bíblico del cristianismo? ¿Es solamente un buen consejo para aquellos que son de buena voluntad? Quizás la confusión viene de este texto tan conocido que acabamos de leer, ¿verdad? Como dice el texto, y es que se ha invertido el significado o lo que dice el texto, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Bueno, si usted ha estado escuchando o leyendo, viendo cómo en esta época siempre por todos lados, a veces en tarjetas de Navidad por todos lados, lo que dicen en cuanto a este versículo, lo dicen de esta manera: paz para con los hombres de buena voluntad. ¿No lo han escuchado así? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Hermanos, claro que no, pero claro, suena muy bonito y la gente lo aceptan, lo abrazan así. Primero, hermanos, la Biblia nos dice, y tenemos que estar bien claros en esto, nos dice, está escrito desde el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3, pero él está citando algo ya dicho del Antiguo Testamento, por eso dice como está escrito. Dice: no hay quien entienda, esta es la condición del hombre natural, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por naturaleza. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ¿cuántos? Ni siquiera uno. ¡Wow! Y con razón necesitamos la gracia de Dios y la obra de Dios. Pero este es el motivo por el cual la voluntad del hombre siempre será manchada por esa naturaleza desviada, pecadora. Y yo no estoy negando, mis queridos hermanos, que los hombres en comparación a otros hombres, claro que hay algunos o muchos quizás que sean buenos y de buena voluntad. Pero tenemos que aclarar esto, hermanos, que la comparación para alcanzar la vida eterna, el gozo eterno, aquí es con Dios mismo y con su palabra, que es perfecta. Es decir, es una comparación con el ser más santo, más puro, más justo. Y ante esa comparación, ¿cómo estamos, mis queridos hermanos? Según la Biblia, estamos sucios. Dice el mismo profeta Isaías que somos trapos de inmundicia. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y es por eso, por lo que podemos decir, gloria a Dios en las alturas, no gloria al hombre de buena voluntad. Usted y yo pudiéramos pensar en todas las cosas buenas que hemos hecho en este año. Yo estoy seguro que hemos hecho unas cuantas cosas buenas. Las ponemos juntos todas y hay bastante cosas buenas. Pero ninguna de ellas puestas juntas pueden hacernos a nosotros aceptos delante de Dios. Esa es la condición que tenemos nosotros. Si decimos todo lo contrario, hermanos, estamos negando la verdad que el Señor revela en su palabra. En una ocasión Jesucristo le habló o se enfrentó a estos religiosos que se veían buenos, ellos se creían buenos. No veían sus pecados, sus faltas. Ellos no entendían por qué Jesús, siendo bueno, se ajuntaba con pecadores y con gente del mundo. Nos damos cuenta que ellos no entendían que ellos estaban enfermos espiritualmente y necesitaban sanidad de Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesús les dijo así. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos.
Ellos tenían un concepto equivocado. Supongamos que ellos estuvieran sanos, ellos debían de haberse preocupado por los enfermos espiritualmente. Pero claro, ellos mismos estaban enfermos y Jesucristo les está diciendo, yo soy el médico que puedo curarles. Saben, hermanos, que la iglesia de Cristo no puede perder de vista que para esto estamos aquí como misión, para llevar el evangelio a tantas personas que están enfermas. ¿Cómo van a creer si no les predicamos? Tenemos que hablarles del Señor Jesucristo y del amor de Cristo. El Señor dijo muy claramente en una ocasión para qué Él vino al mundo. Aunque Cristo hizo muchas cosas buenas, pero Él no vino a simplemente hacer cosas buenas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor en su palabra. Y por eso, hermanos, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso, verdad? Amén, gloria al Señor. Porque sabemos que si no fuera por esa buena voluntad del Señor, hermanos, no hubiera salvación para nosotros, de ninguna manera. Y con razón el texto empieza exclamando así, gloria a Dios en las alturas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en las alturas? Amén, gloria a Dios. Porque el Señor ha tenido buena voluntad para con nosotros, hermanos. Es la voluntad de Dios la que puede cambiar y transformar nuestra voluntad. Su voluntad necesita ser arreglada, necesita ser sanada, moldeada por esa voluntad maravillosa de Cristo. Así es como opera la gracia de Dios, hermanos. Pero también es la única manera en que nosotros podemos cambiar. Solamente por esa voluntad de Dios que obra en nosotros. Ahora bien, ya aclarado este asunto de la mala interpretación, quiero volver a donde estábamos al principio, en que decíamos acerca de un consejo. No es lo mismo un buen consejo que una buena noticia. La Navidad son buenas nuevas, es buenas noticias. No podemos olvidar esto, hermanos, cada día, lo que significa esto, ¿no? Mire, no es lo mismo que yo le diga a usted, mire, hermano, yo le voy a aconsejar a usted qué carro usted debe comprar, ¿no? Le doy un buen consejo. Le digo qué carro debe comprar, por qué debe comprarlo, por qué le conviene ese carro. No es lo mismo que yo venga a usted y le diga, mire, hermano, aquí están las llaves de un carro que le compré, es suyo. ¿A cuál le gusta, cuál idea le gusta más, eh? Entonces no es lo mismo un buen consejo, y lo necesitamos, que las buenas noticias, las buenas nuevas, hermanos. Miren, Benjamin Franklin, para quizás aquellos que llegaron hace poco aquí a este país, Benjamin Franklin fue un fundador de esta nación porque fue participante de la declaración de independencia de este país. Pero él fue y es recordado como un científico, como un inventor, como un hombre de Estado. Miren cuántas cosas. Como un filósofo, como un músico, como un economista y como un hombre de buenos consejos. Ay, cuántas cosas tenía, ¿eh? Y sí, le quiero dar 2 o 3 de esos dichos que él decía interesantes, ¿no? Que me causó curiosidad. Y quizás ustedes los conozcan. El que se acuesta con perros, se levanta con pulgas, decía él. Quien no sepa obedecer, no puede mandar. Y yo sé que ustedes van a completar esta rápido porque lo van a ver bien fácil. Bien hecho es mejor que bien dicho. ¿Qué les parece? Y así tenía un libro lleno de estas cosas, pero con mucha sabiduría. Hermanos, sus buenos consejos ayudaron a mucha gente, pero es diferente a dar una buena noticia. Por ejemplo, los ángeles, los pastores, en aquel evento, aquel tiempo de la Navidad, ellos recibieron una buena noticia.
Luego los apóstoles. Es decir, esta gente no son recordadas porque dieron un buen consejo, sino porque tenían una buena noticia que dar. Hermanos, si las buenas nuevas de salvación no les motiva a usted, ninguna otra cosa en la Escritura le va a motivar a usted a las cosas espirituales. Esta salvación por las buenas nuevas debe ser una gran motivación cada día en nuestras vidas. Jesús no vino al mundo, hermanos, para dar buenos consejos y los dio. ¿No fue así? Muy buenos consejos como nadie. Es más, mejor nos conviene a nosotros obedecer, oír, escuchar y seguir los consejos de Jesús, porque Él es el gran consejero, dice la palabra del Señor. Pero Él no vino solamente a aconsejar, hermanos, vino a traer buenas nuevas de salvación. En primer lugar, en esta mañana, hablemos de que las buenas nuevas es para todos, para todos. Sabemos que los medios de prensa, hermanos, hoy en día, ¿qué es lo que hacen los medios de prensa? Decir malas noticias, ¿no es así? Hermanos, que usted va a las estaciones, a los noticieros y todo lo que oye es malas noticias. Y cada vez peor. Y cada vez más, más difícil de tragar o de recibir. Pero viven de eso. Es más, al punto que la sociedad está tan acostumbrada que me parece que si damos buenas noticias no quieren oírlo. Por ejemplo, el joven de 21 años que asesinó a sus padres se hizo viral y todo el mundo con su atención hacia allí. Pero tenemos que decir también que de vez en cuando hay buenas noticias. Y cuando hay buenas noticias, hermano, las buenas noticias, ¿qué es lo que le trae a usted? Gozo, alegría, ¿sí o no? Aunque no sea muy grande la noticia, pero siempre nos alegra las buenas noticias. Por ejemplo, ahora estamos en un tiempo en que estamos viendo la llegada de muchos familiares de nuestros países. ¿No es así? Qué buena noticia cuando nos enteramos que uno de ellos cruzó y pudo llegar y está con nosotros. Qué buena noticia, ¿verdad? La llegada de un bebé es una buena noticia. Que el empresario le llame a usted y le diga, el lunes puedes comenzar a trabajar. Qué buena noticia, ¿verdad? Son buenas noticias, hermanos. Miren, hasta los días de Jesús, los judíos generalmente pensaban que Dios y su salvación era exclusivamente para ellos. Por eso no tenían unas buenas nuevas que dar al mundo, ¿no? Porque hay que tenerlas como buenas nuevas para luego compartirlas. Y quiero que vean dos cosas importantes que ellos no entendieron. Primeramente, ellos no entendieron, mis queridos hermanos, la forma en que el Mesías vendría, en la forma en que el Mesías obraría en este mundo. Ellos no entendieron esto. Por ejemplo, el Mesías tenía que venir como hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, engendrado por Dios mismo. Por ejemplo, en 2 de Samuel, Dios mismo dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Saben que así no eran como hablaban los judíos, los hebreos, acerca de Dios? No solo que no le decían padre, sino no se atrevían ni a decir Jehová. O sea, decir esto para ellos era decir de la misma esencia. Y ahí está en las profecías. El Salmo 2, por ejemplo, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está la profecía de la Navidad. Y claro, también el Antiguo Testamento tiene profecías acerca de no solo del nacimiento, sino el sufrimiento también de Jesucristo. Allí está, con toda claridad. Por ejemplo, si vamos al Salmo 22, al Salmo 35, al Salmo 69, al Salmo 118. Y uno de los más conocidos, Isaías 50, Isaías 53. Allí habla del sufrimiento del Mesías. Tampoco ellos entendieron hacia dónde se extendía
hacia dónde se extendía la gracia de Dios, es decir, hacia el mundo exterior. Y desde el Antiguo Testamento esto también fue profetizado. O sea, Dios quería que Israel fuera un medio para que el mundo conociera el amor de Dios. Por eso ellos quizás no mencionaban a Jonás, porque precisamente Jonás fue a predicarle a Nínive, a un mundo gentil. Es más, Jonás mismo no quería que Nínive fuera convertido, y Dios lo mandó allí, ¿verdad? Pero miren, dice la palabra del Señor, hermanos, en Isaías 49, también te di por luz de las naciones, luz para llevar a las naciones. ¿Se ve usted así como cristiano? Si tenemos las buenas nuevas, tenemos que vernos como luces al mundo y tenemos que tomar responsabilidad en eso. El apóstol Pablo a los romanos cita allí al profeta Oseas, cuando decía Dios a través del profeta, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Es decir, Israel no reconoció que Dios estaba también interesado en los gentiles, en el mundo gentil, y todavía tienen ese problema, ¿no? Es decir, a los paganos, Dios estaba interesado en los paganos, en las escorias del mundo. O sea que el propósito principal de la iglesia de Cristo es continuar esa misión de Cristo en el mundo. Eso que Cristo vino a hacer es lo que usted y yo tenemos que hacer aquí en este mundo. Noten conmigo como Lucas enfatiza, hermanos, en que Cristo vino a los no privilegiados. Cristo vino a los no grandes. El Señor vino a los enfermos, a los quebrantados, a aquellos que eran infelices, a los pecadores. Y nosotros tenemos que sentir con el Señor en esa obra, en esa misión. Muchas veces estamos tan cargados con la vida, con las cosas cotidianas, y nos olvidamos quiénes somos y para qué estamos. Ahora miren, en Nazaret, Jesús se paró allí y anunció delante de toda la gente este propósito para lo cual él vino. Dice, claro, esto le causó que muchos le odiaran, quisieran matarle, ¿no? Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son buenas noticias y poderosas noticias. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, dice que Jesús, al ver a la gente que estaban enferma, y al ponerles las manos, dice, sobre cada uno de ellos, los sanaba. El Señor iba a buscar a esa gente necesitada. Y esa es la misión que debemos de ver. Y cuando vemos la Navidad tenemos que pensar en eso, en ese propósito para lo cual el Señor vino y que debemos nosotros continuar. Un versículo más tarde dice que los que estaban endemoniados, a ellos vino como libertador de los poderes de las tinieblas. Interesante, ¿verdad? Y si vamos más adelante, en el capítulo 5, vemos la respuesta de Jesús a un leproso que vino a él. Y muy interesante, porque miren lo que él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, dice la Escritura que extendiendo la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante fue sanado. Qué bonito saber que el Señor, qué bueno saber que el Señor quiere salvarnos, quiere limpiarnos. Y por eso es que las buenas nuevas hay que predicarla al mundo. Hay un mundo perdido, necesitado de ese Cristo todopoderoso que puede dar la vida eterna. Y mis queridos hermanos,
Poco después, en el versículo 27, vemos que vio a Leví. ¿Saben quién era Leví? Leví era un Mateo, un simple cobrador de impuestos. Este hombre no había encontrado significado en su vida. Y el Señor se le acercó a él y le dijo, sígame, sígame. Y dejando todo, dice las Escrituras, que le siguió. Eso es lo que hace el Señor. Toca nuestras vidas, nos llama a seguirle para bendecirnos. Lo sacó de una vida de oscuridad. En el capítulo 7, por ejemplo, versículo 48, Jesús extendió la mano también de compasión y de misericordia a una mujer del pueblo que era pecadora. A esta mujer la perdonó, la levantó y le dio un significado a su vida. Dice la palabra que dijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan maravillosas escuchar del Señor. Tus pecados todos han sido perdonados. Y esto es lo que el Señor vino a hacer. En el capítulo 8 vemos cómo Jesús tuvo un encuentro interesante con un hombre, dice la Biblia, que tenía muchos demonios. Yo me imagino que con un solo demonio dentro de una persona eso debe ser terrible. Imagínense muchos. Bueno, fíjense cómo era la cosa, que los campesinos que estaban por allí cuando vieron aquel asunto, dice que salieron huyendo, ¿no? Pero Cristo le dio libertad, le dio paz. Es para todos, como vimos en este primer punto. Las buenas nuevas es para todos. Él vino a traerla al mundo perdido. Hermanos, primeramente Jesús quiere darte a ti un corazón limpio. Un corazón limpio. Las buenas nuevas son para todos, pero Él quiere darnos un corazón limpio. Y allí vemos la naturaleza de las buenas nuevas de Jesús. Él trae al mundo, pero nos da primeramente un corazón limpio, ¿no? Es decir, dentro del hombre, en lo profundo en su corazón, allí están las impurezas, allí están toda culpabilidad, y eso es lo que Cristo quiere limpiar. Para eso vino al Calvario, a la cruz del Calvario, a derramar su sangre. Y quiero decir esto, hermanos, Jesús vino para que seamos limpios ante un Dios que es santo y puro. ¿Cómo puede ser esto? Solamente a través de la obra de Él en la cruz del Calvario. Hoy en esta mañana, mi querido amigo que me escucha, usted al oír la palabra de Dios y responder a ella en obediencia con fe en Jesucristo, usted puede estar limpio por esa sangre preciosa de Jesucristo. Y quiero que veas cómo lo dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Miren. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él, limpios, limpiados por Él. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios en las alturas. El Señor quiso enriquecernos, llevando su cuerpo a la cruz del Calvario. Amigo, si esto no le motiva a usted, yo no creo que haya otra cosa de valor espiritual que le pueda motivar. Las buenas nuevas de salvación. Cristo quiere que seas rico. Cristo quiere que tú vengas a Él. Él quiere cambiar tu carácter, quiere cambiar tu vida. Él quiere darte los frutos del Espíritu Santo. Todo comienza con eso, con la limpieza. Posicionalmente estamos bien delante de Dios porque estamos limpios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero luego en la práctica Él obra también para limpiarnos. O sea, ese cristianismo de que solamente nos limpió posicionalmente y que no tiene nada que ver con la práctica, ese es falso.
Él produce en nosotros el querer como el hacer por esa buena voluntad de la que estamos hablando. El Señor nos cambia. De lo contrario, predicamos a un Cristo sin poder, a un Espíritu Santo inactivo. Dios obra para que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Quizás usted esté pensando en algunas costumbres que usted tiene que desagradan a Dios. Quizás algunos pensamientos obscenos, quizás esté luchando con alguna envidia, con algún rencor. Cristo es la solución. Él nos limpia. No importa dónde estemos, en el lugar que estemos. Quizás usted esté pensando en estos momentos, yo no he sido un buen mayordomo delante del Señor. Y saben, cuando hablamos de mayordomía, ¿de qué hablamos? Se divide mayormente en tres partes, ¿no? ¿No es así? Es decir, ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué usted hace con su tiempo? ¿Qué hacemos con nuestros talentos? El Señor nos ha dado talentos, también dones. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué hacemos con los bienes, con el dinero que el Señor nos da? Y ser un buen mayordomo delante del Señor es hacer buen uso de estas tres cosas. Son tres áreas muy importantes en la vida del cristiano. Quizás usted diga, yo no he sido un buen mayordomo con mis talentos, yo no he sido fiel al Señor con mis diezmos, con mis ofrendas, pero vienes al Señor Jesucristo y te limpia, y Él cambia esa voluntad dentro de ti, te cambia para que tú hagas la voluntad de Él, por su buena voluntad. La palabra de Dios es clara en cuanto a que Cristo vino a cambiarnos, hermanos. Y esto, claro que en la práctica, sí, requiere de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, de nuestra decisión, alejarnos, por ejemplo, del mundo. De lo contrario, la Biblia no dijera a las iglesias, a los creyentes, que no amemos al mundo, que nos alejemos del mundo. Miren cómo dice la palabra del Señor, el apóstol Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche bien, si alguno ama al mundo, miren lo que dice aquí, el amor del Padre no está en él. Y saben que la Biblia dice que Dios es, ¿qué? Amor, ¿no? Si el amor de Dios no está en usted, quiere decir que Dios no está en usted. Porque es lo mismo, Dios es amor. Por eso no podemos amar al mundo ni las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, no viene de Dios, dice la palabra, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una voluntad de Dios que obra para que nuestra voluntad sea cambiada a la de Él. Desde Adán y Eva, mis queridos hermanos, Dios enseñó a sus hijos a que necesitamos estar limpios, posicionalmente, pero también en la práctica. Por eso encontramos a Caín y Abel dando sacrificio, pero Caín no trató con el sacrificio como debía hacerlo para perdón de sus pecados. Ya ustedes saben la historia. Pero quiero que vean cómo el Señor desde Génesis está diciendo esto. Dice el Señor, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al altar. Por supuesto que todo esto no era más que un sustituto, ¿no? Hasta que viniera Jesucristo, el Mesías. Debía ser así. Es más, fíjense si era importante que las personas que eran pobres, que no podían ofrecer un corderito, Dios les permitió ofrecer a un sustituto de un cordero. Por ejemplo, dice en Levítico, y si no tiene lo suficiente para un cordero, una persona pobre de aquellos tiempos, pues tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocaustos y el otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Es decir, el Señor pide limpieza, pureza
y Él da esa pureza. Cuando pensemos en la Navidad tenemos también que pensar en estas cosas. El Salmo 24 nos explica a nosotros, hermanos, que Dios exige limpieza y pureza para podernos relacionar con Él. ¿Lo sabía usted? Es más, yo creo que hay un coro que también dice algo parecido a lo que estamos leyendo aquí. Dice el versículo 3 del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? Solamente, exclusivamente, dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Cuántos decimos amén ahí, hermanos? El Señor nos limpia para que seamos limpios en la práctica también. Y eso es lo que Cristo vino a darnos para bendecir nuestras vidas. Y comienza allí con la pureza en el corazón, nos limpia. Es más, el Señor quiere que estemos tan limpios para que demos más frutos. Fíjense cómo es el asunto. Él dice también en su palabra, a través de Juan, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que dice que va a hacer con estos pámpanos? Lo quitará. Estos son los falsos cristianos. Los que están, pero que no hay frutos en ellos. Los quitará. No sirven, ¿no? Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, aunque sea poco, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Así que el Señor no solamente quiere que tú lleves fruto, Él quiere que lleves más fruto todavía. El cristiano que no se limpia de contaminación, mis queridos hermanos, es inútil para el Señor. Y esta fue la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos cuando le lavó los pies. ¿No? Les enseñó que por la palabra estaban posicionalmente limpios, pero que al caminar en esta vida, en este mundo, nos ensuciamos los pies, tenemos que estar limpios delante del Señor. Jesús quiere darte también, a través de estas buenas nuevas, una familia eterna. Las buenas nuevas incluyen el ser parte de la familia de Dios. Hermanos, tenemos que a veces aprender a valorar esto. Somos una familia para la eternidad. Y esto debe ser algo grande, importante. Con razón la Biblia nos enseña y nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros, porque somos una familia en el Señor. Saben, en el día de nuestro nacimiento espiritual, día en que Cristo tocó nuestros corazones y entró a nuestra vida, día en que creímos en Él, en su obra, ¿no? Nos convertimos en hijos de Dios, fuimos declarados, hechos hijos del Señor, fuimos aceptados a ser parte de una familia, y por eso hay tanto énfasis en que debemos de amarnos, hermanos. Fíjense como nos dice que debemos de ser unos con otros. En Gálatas dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que pensar mucho en esto. Sí, podemos tener relación con aquellos que son inconversos hasta cierto punto, pero hermanos, yo les digo que nuestro propósito en esas relaciones mayormente es para ganarlos para el Señor, si no, no tiene sentido. Pero tenemos que enfatizar en la familia de Dios. Y las buenas nuevas también, hermanos, incluyen los recursos que Dios nos da para que podamos vivir la vida cristiana. El Señor no nos deja sin recursos. El Señor nos da a nosotros su presencia, su Santo Espíritu, por el cual viene lo que es el fruto del Espíritu. Nos dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos todos los recursos en Él para enfrentarnos a las pruebas, a las dificultades, a las luchas de la vida. Así que Dios nos da todo lo que necesitamos, nos da la armadura. Si ustedes van a Efesios capítulo 6, allí van a ver la lista de toda esa armadura que Dios nos da para que nosotros podamos vivir una vida de victoria, una vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Allí está en Efesios
capítulo 6. Y finalmente, mis queridos hermanos, la iglesia primitiva testificó de Jesucristo estas buenas nuevas y lo hizo a pesar de la persecución. Nosotros tenemos que llevar el evangelio, las buenas nuevas, al mundo que nos rodea. Hermanos, ustedes saben que en el mundo hay persecución hoy todavía. Sí, ¿verdad? Lo sabemos. En muchos países es algo terrible, terrible, terrible. Estuve leyendo sobre la persecución en el norte de Corea. Es el país donde más crueles son con los cristianos. Pero quiero decirles que también aquí en Estados Unidos tenemos una forma o cierta manera de persecución cuando de verdad damos testimonio de nuestra fe. Por ejemplo, estamos viendo universidades que están siendo presionadas por estas organizaciones que acreditan para que ellos adopten los ideales seculares, de lo contrario no les acreditan. Imagínense, hermanos, universidades cristianas. Oímos decir de un maestro que fue expulsado de la escuela porque le regaló una Biblia a un estudiante. Claro que fue restituido porque un grupo o una organización legal los representó. Pero estas son formas de persecución, como quiera que lo veamos. Una iglesia en Nuevo México quiso participar en una parada de Navidad, pero le dijeron, no pueden llevar o usar símbolos religiosos en la carroza. Estas son formas de persecución. Y hermanos, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación, donde quiera que estemos, y cual sea las condiciones, porque el Evangelio es poder de Dios. Es la única forma en que la gente van a recibir a Jesucristo y van a creer y van a ser salvos, por medio del Evangelio predicado. El Evangelio es buenas noticias para todos. Allí hay perdón, allí hay nueva vida. Allí tenemos una gran familia a través del Evangelio y podemos trabajar juntos, tener compañerismo y tener seguridad de que el Señor estará siempre con nosotros y nos va a ayudar hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga.